Daniel Salcedo, vinculado al caso Metástasis, fue retenido en Panamá. La Corte Nacional de Justicia pedirá su extradición. Jueza dictó nueva orden de prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico, ahora por presunta intimidación contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Nuevo proyecto de ley económica para la recuperación de activos llegó a la Asamblea Nacional. Varias bancadas ya se pronunciaron en torno a su viabilidad. Contraloría utiliza inteligencia artificial para análisis de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Las entidades que integran la función de transparencia alistan un proyecto de ley anticorrupción. Operaciones militares permitieron el decomiso de armas de fuego y la captura de varios integrantes de un grupo terrorista en el malecón de Atacames, provincia de Esmeraldas. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Televidentes, bienvenidos. Revisemos rápidamente las noticias más importantes de este día. Aquí empezamos. Daniel Salcedo Bonilla fue retenido en Panamá por mantener una notificación roja emitida por la Interpol. Salcedo es uno de los principales procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pidió se inicie el trámite de extradición. El procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, Daniel Salcedo Bonilla, fue ubicado y retenido en Panamá este martes 16 de enero. Esta detención sucede días después de que la fiscal general, Diana Salazar, pidiera al juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, la máxima difusión a nivel internacional para que la Interpol pueda intervenir en la detención de Salcedo y Javier Jordán, otro de los procesados en el caso Metástasis. Tras conocer la noticia, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pidió que se inicie el trámite de extradición. Mientras tanto, la Policía Nacional recalcó que será deportado los próximos días a Ecuador. Daniel Salcedo, alias DS, fue sentenciado por peculado, aquella corrupción encontrada en la venta de insumos para hospitales, por fraude procesal y por otros delitos. En diciembre de 2022, un juez de Manabí notificó que sus órdenes de prisión habían caducado. Por lo tanto, fue liberado. Poco después, Salcedo fue vinculado en el proceso penal por delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Con él, también se vinculó a 7 personas más, entre ellas al abogado de Leandro Norero, el narcotraficante asesinado, con quien aparentemente se comunicaba para la compra de empresas públicas como el IES y hasta para sobornar a jueces en procesos judiciales. Salcedo ingresó a Panamá el pasado 29 de diciembre desde Colombia. Sin embargo, en la información migratoria nacional, este hombre no mantiene salidas desde Ecuador ni por mar, ni por aire, ni por tierra. Se presume que lo habría hecho de forma irregular. Recordemos que los abogados del procesado durante la audiencia de vinculación afirmaron que Salcedo no se encontraba fuera del país. Sin embargo, la fiscal general Diana Salazar aseguraba que ya estaba en Panamá. Por eso, se había conectado a la audiencia de forma telemática. Salcedo es uno de los 39 procesados del polémico caso Metástasis. Informó Mía Sabeli Carrera. Una jueza dictó nueva orden de prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico, ahora por presunta intimidación contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Una jueza de la Corte Provincial de Pichincha dictó prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de la banda delictiva Los Lobos. Esta vez se lo procesa por presunta intimidación a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de que la autoridad a inicios de este año señalara que Pico estaría planificando atentar contra su vida. Pico fue detenido el pasado 5 de enero por el presunto delito de secuestro y fue trasladado a la cárcel de Riobamba, en donde burló la seguridad penitenciaria y se fugó al tercer día de su retención. La jueza también dispuso medidas de protección a favor de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Desde la clandestinidad, Colón Pico, el pasado 11 de enero, se grabó un video que se difundió en redes sociales, en las que pone condiciones al gobierno de Daniel Noboa para entregarse, a lo que el primer mandatario respondió. Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. Este país ya está harto
de que las condiciones las pongan los criminales. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Colompico, de 44 años de edad, ha sido detenido 17 veces y sobre él pesan múltiples procesos judiciales por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada y ahora por intimidar a la autoridad, informó Valeria Navarro. El nuevo proyecto de ley económica para la recuperación de activos llegó a la Asamblea Nacional. Varias bancadas ya se pronunciaron en torno a la viabilidad y pertinencia de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. El Gobierno Nacional envió a la Asamblea la Ley Orgánica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito. Los legisladores de la bancada oficialista aseguran que este proyecto permitirá extinguir los beneficios económicos de organizaciones criminales. Va orientado al tema de extinción de dominios, de recuperar bienes que vienen de la corrupción para que se inviertan en temas de desnutrición crónica infantil, en temas de sectores sociales, que es importante. La bancada de Construye celebró que el Ejecutivo haya acogido una de sus propuestas de campaña. Sin embargo, indican, los procedimientos de extinción de dominio deben perfeccionarse. El proceso de la extinción de dominio debería funcionar como funciona en Colombia, es decir, paralelo al proceso penal, pero no dependiente del proceso penal. El Partido Social Cristiano y otras bancadas están convencidos de que esta ley permitirá golpear las finanzas del crimen organizado y con ello reducir su accionar delictivo en calles y cárceles. Esto va a permitir que aquellos bienes que se originan del narcotráfico, del crimen organizado, se puedan vender, el Estado pueda venderlos y no tenga que esperar una sentencia ejecutoriada que puede durar años. Todo lo que se incaute de origen ilícito debe devolvérsele al Estado y efectivizarse, hacerse eficiente para el uso público. Revolución Ciudadana, en cambio, insiste en que esta ley no resolverá por sí sola los problemas de criminalidad. Debe haber certeza sobre cómo operativizar la aplicación de la ley, de qué forma darle seguimiento y de nuestro lado también, por supuesto, fiscalizar que la ley que hacemos se aplique. Desde diferentes bancadas existen cuestionamientos en torno a la viabilidad de la consulta popular, la cual en una de las preguntas también incluye una reforma a la ley orgánica de extinción de dominio. Hablamos de austeridad, hablamos de la necesidad de llevar adelante un ahorro. ¿Por qué plantea el presidente de la República una consulta que le costará 60 millones de dólares, que bien puede ser tratada y existe ya el compromiso de la Asamblea Nacional? Creo que viene a sustituir la consulta popular todas las iniciativas que está presentando, incluyendo la declaratoria de conflicto armado. Informó Álvaro Terán. El presidente de la República viajó este martes, el 16 de enero, a Miami, Estados Unidos, por el nacimiento de su tercer hijo, Furio. Para ello, notificó a la Asamblea Nacional sobre su ausencia del país hasta el 18 de enero en un documento oficial dirigido al presidente del Legislativo, Henry Kronfle. Bajo decreto 117, el primer mandatario avisó que sería acompañado por una comitiva de seguridad. En otro tema, la Contraloría General del Estado utiliza inteligencia artificial para el análisis de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Esto mientras las entidades que integran la función de transparencia alistan proyecto de ley anticorrupción. Al parecer, Mauricio Torres no quiere perder el tiempo y a las pocas horas de haber sido nombrado como presidente de la Función de Transparencia y Control Social, reveló que están madurando un proyecto de ley anticorrupción con los aportes de todas las entidades que la integran, como es Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría Pública y Superintendencias. Como función de transparencia y control social tenemos la capacidad legislativa, nosotros podemos enviarla directamente como función del Estado. Somos organismos de control y estamos prácticamente cada cual con sus normativas luchando contra la corrupción. Queremos en esta ley unificar ciertas normativas que puedan tener cada una de estas instancias y hacer un solo cuerpo legal que nos permita hacer una lucha en conjunto contra los actos de corrupción que se den. Desde la función se ha venido trabajando y con el apoyo de GIZ, el gobierno alemán, está el Plan Nacional de Lucha Anticorrupción por 2024-2028. Torres, quien también ocupa la titularidad de la Contraloría General del Estado, espera que antes de fin de año la idea sea puesta ya en conocimiento de la Asamblea Nacional. En el ámbito, por ejemplo, de Contraloría,
nosotros estamos trabajando para que en esta ley se incluya el cambio de lo que es las auditorías gubernamentales, como son la auditoría forense y la auditoría informática. Son una nueva modalidad de lucha contra la corrupción, porque hace falta que en la parte penal ya no solo el indicio de penal llegue a fiscalía y se pueda archivar, sino si haya un medio de prueba, y al hacerlo por profesionales de auditoría, y en este caso de auditores forenses, podría ser un medio de prueba y serviría mucho para los jueces y fiscales. Aprovechando las bondades de los avances tecnológicos, lo aplicarán para detectar posibles irregularidades en el sector público. Nosotros vamos a trabajar con lo que es inteligencia artificial para hacer las declaraciones juramentadas y auditar a las cuentas o a las personas aumentos o disminuciones de patrimonios. Así más entidades se suman para luchar contra la corrupción, informó Héctor Romero. Operaciones militares permitieron el decomiso de armas de fuego y la captura de varios integrantes de un grupo terrorista en el malecón de Atacames, provincia de Esmeraldas. Así también, en un barrio del centro de esa ciudad fueron detenidos 14 terroristas que dispararon contra el personal militar. Cuando la patrulla militar recorría el barrio, el cementerio en el centro de la ciudad de Esmeraldas fue atacada a bala y con botellas. Los sujetos intentaron atemorizar a los uniformados, quienes, haciendo uso progresivo de la fuerza, repelieron la emboscada, neutralizando a 14 presuntos integrantes de un grupo terrorista. Estamos en una situación de guerra. Sin embargo, la ciudad va retomando sus actividades normales. El despliegue militar no ha parado. Los sujetos fueron sometidos para su posterior entrega a los operadores de justicia. A pesar que sus familiares salieron en defensa e intentaron evitar que se los lleven, los sospechosos fueron embarcados uno a uno para que respondan por sus acciones violentas. Nosotros como Fuerzas Armadas estamos dándoles la protección, la seguridad, para que este pueblo viva en paz. Mientras en el cantón Atacames, cuando miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta realizaban un control a los vehículos y personas que circulaban por el sector del malecón, se percataron de la presencia de 4 sujetos quienes buscaron evadir el operativo militar. Inmediatamente los uniformados activaron los protocolos y en una persecución llegaron hasta una vivienda donde se escondían. Que llamen al 131 para que avisen dónde están los terroristas, para poder ir y actuar inmediatamente para neutralizar esa amenaza. En la requisa encontraron 4 armas de fuego, cartuchos, pólvora y marihuana. Los detenidos tenían tatuajes alusivos a un grupo terrorista. Los terroristas tienen que desistir y tienen que ser capturados, detenidos, o si es que hay enfrentamientos, pues se atenderán a las consecuencias. En el marco del conflicto armado interno y el estado de excepción en Esmeraldas, la Fuerza de Tarea Conjunta ha logrado importantes golpes en contra de las organizaciones terroristas. Entre los resultados, 72 armas de fuego decomisadas, así como 2.464 municiones, 43 explosivos, 48 detenidos y 37 allanamientos. En Quito informó Iván Casamen. En la Asamblea Nacional se cumplió con el primer debate de la Ley de Armas, Municiones y Explosivos. Conozca qué propone. El Ecuador cuenta con una ley de armas de 1980. Han transcurrido 44 años y es indispensable actualizar la norma. En la Asamblea Nacional se trabaja en un proyecto de ley que cumplió con su primer debate. En el Ecuador hay más o menos 1.250.000 armas ilegales, las que están causando muerte, las que están causando terror. Esta ley no solo regula eso, regula todo lo que concierne a armas, municiones, explosivos. Y miren, hoy es tan fácil que un GDO, que un grupo terrorista, tenga en sus manos un taco de dinamita. Para las Fuerzas Armadas, la ley actual es caduca y requiere de una actualización. Y que permita al ente rector de la Defensa Nacional poder ejercer un control adecuado. En el primer debate se recibieron observaciones. Las Fuerzas Armadas solicitaron la descentralización de la Dirección del Control de Armas. Y es necesario que el Comando Conjunto tenga el control de la fabricación y almacenamiento, transportación, comercialización, importación y exportación, transferencia,
porte y trazabilidad. La norma también revivió el debate de la tenencia y el porte de armas. El porte de armas tiene que ser para todos los ecuatorianos que demuestren que su seguridad puede ser afectada y que cumplan los requisitos de ley. Al contrario, esta ley lo que hace es normar, y además de normar, controlar, y además de controlar, supervigilar quienes tienen un arma hoy en el país. Asambleístas solicitaron que se incluya en la ley que las armas decomisadas sirvan a policías y militares y no sean destruidas. Desde la Asamblea se señala que con el tratamiento de esta ley se solucionarían al menos 2 preguntas de la consulta popular propuestas por el presidente Daniel Noboa, informó Valeria Navarro. 22:15 y nos trasladamos rápidamente al sur de Guayaquil. Allí se lleva a cabo un operativo militar. Para conocer los detalles nos enlazamos con nuestro compañero Charlie Pisa. Mi querido Charlie, buenas noches. Adelante con este reporte. Y es específicamente en la Floresta 1 donde las Fuerzas Armadas han desplegado un fuerte contingente de uniformados y han cerrado prácticamente una de las calles principales de la Floresta 1, donde en este callejón han realizado una intervención específicamente en una de las viviendas, y es ahí donde hay una persona detenida y han encontrado armamento. También han verificado otras partes del domicilio. Nos encontramos aquí con el jefe de este operativo, de esta intervención militar. Específicamente, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué parte de la vivienda encontraron este tipo de armamento? El armamento se encontraba escondido debajo de las camas y de los modulares. El ciudadano aprendido, una vez que ingresamos a la vivienda, pudo indicar en dónde se encontraba el armamento. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo, en armamento? Se encontró aproximadamente 2 fusiles de largo alcance, 5 pistolas Glock, 800 municiones de calibre 5.56 y aproximadamente 236 municiones de calibre 9 milímetros. ¿Él mencionó por qué tenía este tipo de armamento o a qué se dedicaban en aquella vivienda? ¿A almacenar o también a facilitarle algunas agrupaciones delictivas? El ciudadano no ha contestado a ninguna de las preguntas, más allá de indicarnos en dónde se encontraba todo el material bélico que almacenaban en esta vivienda. Este es trabajo de las Fuerzas Armadas. ¿Hay personal también desplegado con investigaciones que realizan para este tipo de operativos? Este es un trabajo de Fuerzas Armadas en coordinación con Inteligencia Naval, quien pudo obtener información relevante para que pueda actuar el grupo táctico de la Infantería Marina. Es en una de las viviendas en este callejón. Es en esta vivienda, la tercera vivienda de este callejón del lado derecho. Solo una persona detenida. Una persona detenida de ciudadanía ecuatoriana. Y aquí en este sector, más o menos, ¿cuántos uniformados han desplegado en esta noche, en este operativo? En este operativo hay aproximadamente 50 militares. Listo, muchas gracias. Como escucharon, es el operativo que se ha realizado y las imágenes ustedes también han observado. Vamos a mostrarles de lado de acá cómo está cerrada la calle durante este operativo que continúa a esta hora de la noche, luego que han encontrado fusiles, pistolas y también gran cantidad de municiones en este sector del sur de Guayaquil, donde muchos se han encerrado en sus viviendas, luego de la rápida intervención de las Fuerzas Armadas. Los detalles de este operativo les tendremos mañana en las primeras emisiones, porque van a tratar de retirar en pocos minutos también de aquella vivienda y trasladar ya con todo, tanto la persona detenida como lo que han decomisado, hasta la unidad de flagrancia para que ya un juez y un fiscal de turno se encarguen de procesar esto legalmente. Adelante, Anali, buenas noches. Muy bien por estos resultados. Muchísimas gracias, Charlie. Un abrazo para ti. Vamos con más información. Un agente penitenciario fue asesinado con arma de fuego. El hecho violento sucedió en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. En el interior del auto en el que se movilizaba hasta su domicilio quedó el cuerpo sin vida de un guía penitenciario que laboraba en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos luego de un ataque con arma de fuego que sufrió en el barrio Puerto Aguarico del cantón Lago Agrio. Se encontraba retornando de sus servicios a su domicilio, ha sido interceptado por una motocicleta y ha sido víctima de sicarios en el lugar. La víctima fue identificada como Jefferson Quintuña. En la escena del crimen se levantaron 15 indicios balísticos como evidencia para las investigaciones. Las unidades especiales se encuentran ya realizando su trabajo, su levantamiento de información y comunicarán oportunamente los avances de la investigación a las autoridades competentes.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, a través de un comunicado oficial calificó a este ataque como un atentado en contra del agente penitenciario. Informó Emilio Albán Sánchez. Momento de un corte comercial, amigos, pero al regresar les contaremos que existe gran preocupación por los 17 ingresos no autorizados en clases virtuales en la zona 8 que registra el Ministerio de Educación desde el 9 de enero. Tendremos un reporte especial. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Presten mucha atención a la siguiente noticia. En menos de 12 horas, 3 ataques de sicarios cobraron la vida de 2 hombres y una mujer en Manta, provincia de Manabí. En los 2 primeros casos, los atacantes entraron a las casas de sus víctimas y las ejecutaron frente a su familia. En menos de 12 horas, 3 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. En el barrio Las Cumbres, 2 hombres tumbaron la puerta de la casa de Luis Palma Moreira y lo asesinaron frente a su mujer y sus hijos. Claro, fue dentro de la casa. Respeto a una vez que dicen que había niños ahí, no les importan a los niños, pues. Durante el ataque, su esposa recibió un disparo en el rostro y se encuentra asilada en una casa de salud. Asimismo se encuentra como daño colateral una persona herida, al parecer la señora conviviente se encuentra ingresada en el hospital. De la misma forma fue asesinado Carlos Valencia en el sector de Santa Lucía de la parroquia Eloy Alfaro. Sus verdugos también ingresaron a su vivienda y lo acribillaron a tiros. Son padres de familia y que no maten un hijo, que es preocupante. A todo lo preocupa. Ni porque andan la ley afuera, ya hacen lo que quieren de esta manera. ¿Dónde está la seguridad? Mientras que en el sector de Santa Marta una mujer fue asesinada a bordo de un vehículo cuando esperaba el cambio de un semáforo. Pero que había sido interceptada una cuadra antes y aparentemente pues una persona al estilo sicariato en una moto le procede a disparar. Era estudiante universitaria, habría recibido al menos 6 disparos. No trabajaba, solo estudiaba y tenía una vida muy normal. Entonces se está haciendo las investigaciones correspondientes a cuál sería la causa, porque hasta este momento no hay ninguna causa determinada. Las autoridades investigan el móvil de estos hechos violentos registrados en Manta en menos de 12 horas. De manera ya se encuentran las unidades investigativas realizando las diligencias correspondientes. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 22 horas con 26 minutos y hacemos un enlace en vivo con Maite Morán. A esta hora nos reportan novedades que se dan en el cuartel Modelo. ¿Qué está pasando exactamente, Maite? Buenas noches. Buenas noches, Anali, amigos televidentes, cuando son las 22 horas con 26 minutos en vivos aquí desde el cuartel Modelo les informamos que la Policía Nacional liberó a 3 personas, 3 taxistas que habían sido secuestrados. Les contamos cómo fueron estos casos. Los 3 taxistas estaban haciendo carreras en el norte de Guayaquil y en centros comerciales del norte de Guayaquil una mujer los abordaba y les pedía que les haga carreras hasta el sector de Samanes. Ya casi al llegar, esta mujer les sacaba un cuchillo y los llevaba hasta una vivienda. Ellos ingresaban allá y en esta vivienda estaba el resto de la organización delictiva conformada por 4 hombres. Ellos, ya cuando estaban secuestrados, les pedían el número de teléfono de algún familiar para pedirles su rescate. El rescate iba desde los $1,000 a los $2,000. La primera víctima contó que él llegó a esta casa de secuestro el día domingo y que ha pasado todos estos días dentro de la casa hasta que la UNACE hoy lo liberó. La segunda víctima igual llegó ayer justamente a esta casa de secuestro y lo que les decían, aparte de pedirles el dinero a sus familiares, era que los iban a descuartizar si es que su familia no daba el dinero que era para su rescate. La última víctima llegó hoy. En las mismas condiciones, los 3 taxistas hablan de lo mismo. Cogieron carreras afuera de centros comerciales del norte de Guayaquil, lo cual es una alerta para los taxistas que trabajan diariamente en esta ciudad. Aquí les vamos a mostrar los vehículos, parte de las evidencias
que mostró la Policía Nacional por dentro de este operativo. Como les indicamos, a los familiares les pedían entre $1,000 a $2,000, una modalidad en la que las víctimas eran taxistas que estaban en centros comerciales. Como ustedes pueden notar, lamentablemente hay 3 personas que fueron víctimas de este ataque, y lo importante en este caso es que los taxistas que circulan en la ciudad tengan cuidado, mucho cuidado cuando cogen carreras en los centros comerciales del norte de Guayaquil. Allí los secuestraban y se los llevaban a esta casa de extorsión. Analí, tú continúas con mayor información. Claro que sí, Maite, aplaudimos el trabajo de la Policía Nacional. Cambiamos de tema. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoca a la ciudadanía para formar parte de la veeduría que vigilará la designación del vocal principal del Consejo de la Judicatura. Las inscripciones se habilitaron hasta el jueves 25 de enero. Actualmente el Consejo de la Judicatura es presidido por Álvaro Román, quien se encuentra en calidad de suplente luego de que Wilman Terán fuera encarcelado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. Ecuador y Bolivia son los países de la región con más bajo impuesto al valor agregado IVA. Para Víctor Hugo Albán, del Colegio de Economistas de Pichincha, es necesario incrementarlo para que el régimen cuente con mayores ingresos. El régimen lo viene anunciando. El incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% sería el salvavidas, no solo para hacerle frente a la inseguridad, sino también para cubrir otras obligaciones. Llegamos a un déficit similar en la pandemia, con la diferencia fundamental que en esos momentos del déficit alto en la pandemia estaban por llegar recursos muy importantes de organismos internacionales. Los cabildeos están en Asamblea Nacional a la espera que se apruebe el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. En Latinoamérica se han caracterizado 2 países, fundamentalmente, Bolivia y Ecuador, que tienen el IVA más bajo de Latinoamérica y puedo decir de América. No, si comparamos solamente con Colombia, que tiene 19%, Perú tiene 18%, son un impuesto que es eminentemente recaudatorio, que es indirecto, pero da resultados positivos para todo lo que es la elaboración de un presupuesto, para lo que es el gasto permanente, el gasto corriente. Con ese análisis, Víctor Hugo Albán, del Colegio de Economistas de Pichincha, no ve otra salida para inyectar recursos económicos. Las noticias, es decir, el Ecuador es el país más peligroso de Latinoamérica y de América. ¿Se incrementa con esto o no? Pero por supuesto, ¿quién va a venir a invertir en el Ecuador con un riesgo país sobre los 2.000, 2.200 puntos, ¿no? Y en el camino, sin duda, habrá que ir tomando otras medidas. Mire, hemos recomendado por escrito al actual presidente, el Grupo Visión 2030, al cual me pertenezco yo, indicando que, si bien es cierto, no es muy político el quitar los subsidios de una sola, como se dice vulgarmente aquí, sino hacerlo paulatinamente, ¿no? Si esto no se siente. En este punto, todos con la mirada en el legislativo. A ver qué decide. Informó Héctor Romero. El presidente de la República, Daniel Noboa, concedió entrevistas a medios de comunicación de Estados Unidos sobre la situación actual del país. En este marco, el primer mandatario indicó que el combate al narcotráfico no solo se lo ejecuta con operativos en las calles. Empezó con explicar que la realidad de Ecuador no es nada fácil, que estamos en una guerra interna contra narcoterroristas y que ganarla no depende solo de capturar a sus miembros en diferentes sectores del país. Asimismo, debemos de bloquear el financiamiento a estos grupos terroristas. Hoy en día pues hay dinero en Banca Nacional, así mismo como Banca Internacional, el cual pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Noboa resaltó que está consciente que para atraer la inversión extranjera y lograr que se fortalezca el turismo, es necesario mostrarse en el mercado internacional como un país seguro y que en ello trabajan. Como el SNAI, en el cual estamos cambiándola totalmente. Y era una medida que debíamos tomar para que agarrar el toro por los cuernos e irnos con todo, acabar con este problema.
y que de la aprobación de sus proyectos de ley urgente dependen cubrir el déficit fiscal. Y es que el Estado le debe a varias instituciones que lo han dejado del gobierno pasado con 4.600 millones de dólares de atrasos en pagos internamente a municipios, a prefecturas, a proveedores del Estado. Poder darle empleo a nuestros jóvenes que hoy en día tienen una tasa entre desempleo y subempleo por arriba del 50%. Asimismo, resaltó que mantienen diálogos con el gobierno estadounidense. Que entiendan que esto es un problema global, esto no es un problema solo en el Ecuador. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas terminan, pues, en su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Entonces necesitamos ayuda de los países donde son el destino del producto para tener seguridad aquí interna, porque lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo. Informó Maite Morán. Vamos con lo anunciado. 17 ingresos no autorizados en clases virtuales en la zona 8 registra el Ministerio de Educación desde el 9 de enero. La Subsecretaría de Educación afirma que se tomaron las medidas correctivas en cuanto a claves de acceso a los sistemas. Adriana Peralta con el reporte. No sé, pero está diciendo un poco de cosas. 17 casos de este tipo, es decir, de ingresos no autorizados a clases virtuales, reporta el Ministerio de Educación en la zona 8, de un total nacional de 36 casos, desde el 9 de enero al 16 de enero del año en curso. Ante dichas amenazas, la subsecretaria de Educación señala que han tomado correctivos. Se ha solicitado el reseteo de todas las claves y todos los usuarios de nuestros docentes y nuestros estudiantes. Y a la par, nuestros docentes durante todo este estado de excepción, desde el 9 hasta la actualidad, han recibido capacitaciones en diferentes ámbitos, cómo actuar en situaciones de emergencia. Además, explica que se siguen procesos legales al respecto, para que los docentes o el rector de las instituciones que están siendo afectados por estos hechos ahorita de los ingresos no autorizados en nuestras plataformas virtuales, pues procedan a la denuncia correspondiente. De su lado, la Unión Nacional de Educadores sostiene que en ese mismo periodo recibieron alertas de Puerto Viejo, Manta, Quito, Durán, Guayaquil y Esmeraldas. La Fiscalía debe articularse con el Ministerio de Educación, debe articularse con el Ministerio del Interior y del Gobierno para, por ejemplo, armar una base de datos y conocer cuántos docentes han presentado las denuncias en Fiscalía. Y consideran que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por el Ministerio no son suficientes, puesto que la comunidad educativa ha experimentado un creciente riesgo, desde cadáveres que han dejado en exteriores de ciertos planteles, hasta balaceras en la periferia, extorsiones y el asesinato de un docente. Para ellos, la principal medida sería declarar la educación en emergencia. A que trabajemos en conjunto para generar materiales educativos que nos permitan enfrentar tres realidades. Uno, ya el reclutamiento de menores de edad y de jóvenes a las bandas delincuenciales y al narcotráfico. Dos, para evitar el abandono escolar en este contexto. En la zona 8, más de 300.000 estudiantes actualmente utilizan las herramientas virtuales. Según el último comunicado del Ministerio, se mantendrá así hasta el miércoles 17 de enero. Informó Adriana Peralta. Muchísimas gracias por la confianza, queridos televidentes. Vamos con más información. Cámaras de seguridad privada captaron varios robos registrados en las calles Francisco de Marco y Chile Centro Sur de Guayaquil. Según los moradores, están cansados de tanta delincuencia. Veamos. Ocurrió a las 20 horas con 13 minutos en las calles Francisco de Marco entre Chile y Chimborazo. Mientras este grupo de jóvenes conversaba afuera de un local, se bajan dos sujetos de este vehículo y amenazando con armas de fuego, les roban los celulares. En cuestión de segundos les robaron a todos, incluyendo a la señora que estaba en la vereda. Inmediatamente huyeron. Estaban los sobrinos de la dueña ahí sentados conversando y vino el carro, se bajaron dos tipos y los asaltaron. A todos los que estaban ahí sentados, se llevaron celulares, carteras. Se le robaron el celular, se lo apuntaron ahí, al otro también. Aquí hay que andar pila.
Al día siguiente, a plena luz del día, al frente del local, un antisocial que circulaba en una motocicleta amenazó a una joven para robarle su celular. Y esa no fue la única vez que le robaron a la misma ciudadana. Pasando por este sitio, ya la segunda ocasión que en moto se acercan a robarme. Me apuntaron con un arma. Prácticamente me acorraló, me rodeó. ¿Pero qué se le llevó? El celular. ¿Las 2 veces el celular? Sí, eso es lo que buscaban, el celular. Los moradores denuncian que los robos son frecuentes en la zona. Solo en los primeros 15 días del año se han registrado 5 robos. Y en el mes de diciembre ya reportábamos el asalto a un restaurante y el atraco a una casa de la esquina. Viven atemorizados por la ola delictiva. Las horas que la gente sale a trabajar, por ejemplo, 7 de la mañana, 6 de la mañana, 7. No, a la hora de almuerzo. Sí, almuerzo, a las 6 de la tarde. Aquí este carro, pues yo tengo ese carro viejito, pero un carro aquí no puede dejarlo, tiene que ponerse pila porque se le llevan los retrovisores. Piden a la policía mayor resguardo porque 2 cuadras de la zona se han convertido en sitio preferido de los ampones para asaltar en casas, locales y a transeúntes. Informó Roselena Vasconés. 2 menores de edad fueron puestos a órdenes judiciales tras ser acusados de extorsionar al propietario de un negocio ubicado en la Ciudadela Urdesa, norte de Guayaquil. Estos 2 jóvenes colegiales llegaron hasta un local de venta de equipos tecnológicos situado en la avenida Víctor Emilio Estrada e Ilanes de la Ciudadela Urdesa al norte de Guayaquil, siendo capturados por agentes de la Policía Nacional. Esto porque tenían una denuncia del dueño del establecimiento comercial, que indicaba que miembros de una organización criminal lo estaban extorsionando. Hubo una reacción inmediata de parte de nuestras motocicletas cuando hubo denuncias que 2 personas se encontraban pidiendo dinero a cada uno de nuestros locales ubicados en la Víctor Emilio Estrada, razón por la cual los motorizados realizaron un operativo encontrando el delito flagrante a los mencionados aprehendidos. Los retenidos no solo son menores de edad, sino que en el video también se puede notar que uno de ellos incluso lleva un uniforme de una unidad educativa. Luego de la intervención policial, la víctima agradeció a los uniformados por evitar que el hecho violento se siga cometiendo. Le damos gracias a la policía ecuatoriana por accionar rápido un intento de robo en nuestro local acá en Urdesa. Esperemos que siempre estén atentos a nosotros y para que nos cuiden de todas las cosas. Por su parte, el jefe del distrito modelo espera que las autoridades judiciales cumplan con su labor para reducir este tipo de ilícitos. Estamos a la espera de la audiencia de formulación de cargos con la finalidad de verificar cuál es la situación legal de los menores. Informó Maite Morán. 10 de la noche con 46 minutos y retomamos la comunicación en vivo con Charlie Pisa. Continúa en el sur de Guayaquil y nos trae más novedades sobre los operativos que allí se registran. Charlie, te escuchamos. Bienvenido nuevamente. Así es, Ana, y continuamos en el sur de Guayaquil y la Policía Nacional también ha trabajado en ese operativo en la Floresta 1 y luego de inspeccionar la vivienda ahora avanzaron un poco más y llegaron hasta ese vehículo que se encontraba estacionado aquí junto a la vereda. Estamos a unos 20 metros del portón o la calle o el callejón donde allanaron el domicilio. Aquí nos encontramos con el jefe del Distrito Sur, el coronel Cristian Rengifo, quien nos va a dar detalles de lo que han verificado y han encontrado en este automotor. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno, en este automotor, el personal de la Armada, en compañía de la Policía Nacional, ha localizado en su interior varios cartuchos, varios elementos balísticos que tienen que ver aparentemente con lo encontrado y en el allanamiento en el interior del domicilio que está a unos pocos metros de aquí. Como ustedes pueden ver, es un automóvil de alta gama y que está blindado, totalmente blindado, pero tiene los indicios que le indicaba, son indicios balísticos que se tienen que valorar. Se va a hacer una inspección mucho mayor porque el operativo todavía continúa para buscar más elementos indiciarios que nos indiquen qué es lo que pasó, ¿no? Eso es parte del operativo, ¿no? No apareció el dueño, estaba con el carro sospechoso. Sí, justamente eso es parte del trabajo que hizo la Armada para verificar que había en este vehículo, porque según lo que se trabajó a través de inteligencia, tiene relación con los elementos que están en el interior, que es un gran arsenal
de armas largas, armas cortas y también lo que son municiones, alimentadoras, teléfonos celulares, mecanismos de comunicación que claramente pertenecerían a un grupo de delincuencia organizada con gran presencia aquí en este sector. Muchas gracias al jefe del Distrito Sur, el coronel Cristian Regifo, que ha dado detalles de lo que han encontrado, tanto en la vivienda, aquí a pocos metros, donde le estuvimos informando en vivo hace unos minutos, y ahora en este vehículo. El despliegue continúa aquí en este sector, en la Floresta 1, y estarán dando detalles en rueda de prensa en el cuartel Modelo en las próximas horas, y les tendremos en las próximas emisiones más detalles de esta intervención policial y militar. Adelante, buenas noches. Muy buen trabajo, Charlie. Gracias. De regreso con más noticias para todos ustedes, queridos amigos. El 24 de enero, la ONU declaró el Día Internacional de la Educación. Aún existen cerca de 250 millones de niños y jóvenes en el mundo que no tienen acceso a la educación. Factores como la guerra, migración forzada, pobreza, entre otros, son los limitantes a este derecho. ¿Se imagina no poder leer ese texto que ahora mismo tiene en pantalla? El texto pertenece a Harry Potter, el tercer libro más vendido de la historia. Pero 763 millones de adultos no pueden entenderlo, porque hoy no saben leer ni escribir. Aunque la cifra es muy grande, hay que verla con optimismo. En 1960, 58% de todas las personas en el mundo no sabían leer. Hoy, la cifra bajó a 14%. La reducción fue posible gracias a la educación. En 2019, Naciones Unidas declaró el 24 de enero el Día Internacional de la Educación, en una cruzada que avanza a toda máquina en la búsqueda de una educación de calidad para todas las personas. Porque hoy, cerca de 250 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo. La guerra, el trabajo forzado, la migración obligada y la pobreza provocan que seguir en la escuela sea una tarea casi imposible para muchos. Un informe del Banco Mundial y la UNICEF estimó en 2022 que 4 de cada 5 alumnos de sexto grado en América Latina no podrán comprender un texto simple cuando terminen la primaria. La región enfrenta la crisis educativa más importante de su historia. Siempre me ha impactado que a la educación se le ha dado muy poca prioridad en muchas políticas gubernamentales y en los instrumentos de cooperación internacional. Urjo a la sociedad civil y a la juventud a que sigan insistiendo por más y mejor inversión en la calidad educativa. Hay que mantener viva la llama de la transformación. Aunque podríamos culpar a la pandemia de dañar la educación, lo cierto es que la UNESCO estima que desde 2013 la educación está estancada. Especialistas acusan la falta de un enfoque pedagógico riguroso. Es urgente recuperarse de la pérdida de conocimiento que provocó el COVID-19, pero no es suficiente. El mundo debe reimaginar y transformar los sistemas educativos y tener un propósito. Eso significa que la educación hay que entenderla de manera holística, un proceso en el que aprendemos cómo aprender de nuestra vida. La desigualdad es un reto titánico. En una misma ciudad, la calidad y condiciones educativas difieren sustancialmente entre centros educativos. Los países e instituciones de financiamiento internacional deben reconocer que la educación no es un mero gasto, sino una inversión crucial a largo plazo, y actuar de acuerdo a eso. La educación es el tesoro más valioso de un país, garantiza su progreso y la vitalidad económica futura. Lo dijo Malala Yousafzai. Un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar el mundo. Y tenemos muy buenas noticias. El acumulado del pozo millonario de 2,9 millones del sorteo número 1067 el día de ayer se fue. Así es, tenemos un nuevo millonario en el empalme. El nuevo pozo arranca en 500,000. De esta manera, queridos amigos, finalizamos esta emisión informativa. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya está con nosotros José Alberto Molestina. Bienvenido, José. Buenas noches.